Nosotros, por un lado, a medida que la violencia entre estas bandas recrudece, podemos pensar situaciones como hemos visto en otras ciudades latinoamericanas, de que esa violencia más directa, digamos, de tiroteos entre bandas y demás, se expanda hacia lugares de la ciudad que años antes nadie decía que iba a suceder y terminan sucediendo, como por ejemplo en barrios residenciales de Río de Janeiro, donde tenemos casos de muertos por balas perdidas directamente, que hoy en Uruguay ya los tenemos, en Montevideo, simplemente no los tenemos. Hemos visto casos de niños baleados en la no los tenemos en la zona más pudiente, digamos, claro, de la sociedad. Pero no es impensable que eso ocurra, por lo que está diciendo, ¿no? En la medida que, digamos, si se continúa profundizando esta línea. Si estas bandas continúan tomando poder, digamos, no podemos descartarlo. Pero además estas bandas, una vez que monopolizan la violencia que tienen lugar, digamos que utilizan como cuartel, por decirlo de alguna manera, estos barrios, en este caso de la periferia de Montevideo, y tienen ya el monopolio de la violencia sobre ciertas áreas, lo que pueden hacerlo es explotarla para dedicarla también a otros negocios. Y todos en la experiencia latinoamericana hemos visto que siempre han terminado dedicándolo al negocio de la extorsión, el negocio de secuestro. Ahí ya, por la propia naturaleza del negocio, lo que es más rentable es, digamos, secuestrar personas que no son de los barrios periféricos, sino de los sectores más pudientes. Eso ha sido un negocio que... Pero eso pasa a ser, digamos, vinculado a el poder que tiene esa banda, puede hacer la extorsión como otro negocio que nada tenga que ver con el narcotráfico. Como otro negocio, porque al fin y al cabo, tanto para el narcotráfico como para el secuestro, lo que necesita es el monopolio de la violencia sobre ciertas áreas, y lo que hace es explotarla para distintos negocios, digamos. Con una lógica muy de mercado, muy de empresa, que ya que una vez que se desarrollan, la empiezan a tener estas bandas. Ese es otro problema. Y por último, y tal vez el más importante, ¿no?, es que estas bandas, a medida que van ganando poder, ya no es que van corrompiendo distintos policías, fiscales, jueces, sino que directamente se van infiltrando en el Estado, ¿no? Van teniendo personas que trabajan para su servicio y ocupan diversos lugares del Estado, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, inclusive del Poder Político, y empiezan ya a actuar en pro de esas bandas, con todas las consecuencias negativas que podemos imaginar en esa situación. Acá en Uruguay también, eso todavía nos parece lejano, en cierto punto. Al nivel, digamos, más allá de casos aislados, al nivel que vemos, que hemos visto en otros países, obviamente no estamos en esa situación. Estamos en una situación que podemos revertir, digamos, esta problemática, no tenemos dudas. Bueno, eso es un punto importante. Totalmente. Para no terminar con un bajón total, digamos. No, totalmente. Uruguay tiene, digamos, las capacidades estatales como para poder combatir el problema. Tiene que buscar acuerdos políticos, como decíamos, para empezar a trabajar en pro de las soluciones, pero tiene la policía, tiene digamos, todos los operadores del sistema judicial capacitados como para combatir el problema. No tenemos dudas. Lo último, trasladó alguna pregunta de algún oyente. Gonzalo pregunta: ¿por qué no combaten al crimen directamente por el lado de la parte económica? Controlando el dinero se reduciría bastante el trabajo vinculado al narcotráfico, dice. Sí, no, es una parte de combatir el lavado de dinero, es una parte muy importante para ahogar económicamente a estas bandas. Uruguay, digamos, tiene normativa que apunta a eso. En ese caso no importa solo la normativa que tenga Uruguay, sino la normativa internacional para el lavado de dinero. El dinero, es cierto que es una buena estrategia policial de combate al crimen, buscar el dinero, buscar dónde está el dinero, pero también es cierto que el dinero es muy fácil moverlo, bien, con lo cual tiene sus limitantes. Es una de las tantas puntos en los que se debe trabajar, pero no es el único.